¿Qué tal? Hola, bienvenido a este módulo en el que nos adentraremos a dar un repaso a todo el proceso de reclutamiento y selección. Esto nos ayudará a mapear nuestro proceso, a evaluar la información que requerimos sobre cada vacante y cómo eso lo podemos ir traduciendo a nuestro chatbot. Para eso vamos a usar unas plantillas que son muy sencillas. Las veremos como en la tercera clase de este módulo. Y estas plantillas nos van a permitir identificar, por ejemplo, la conversión deseada en nuestro chatbot y a partir de ahí ir elaborando los filtros y la construcción de la conversación en cada etapa del mismo. Cabe mencionar que este no es un curso directamente de reclutamiento y selección, vamos a hacer un repaso general. Hay muchas cuestiones del proceso de reclutamiento y selección que no vamos a tocar, como, no sé, el cómo llevar una entrevista por competencias, cómo hacer filtros telefónicos, verificaciones de referencias, pruebas psicométricas. Lo voy a tocar como parte de un proceso, pero no es el tema que estaremos abordando durante este curso. Lo que sí es que intentaré ser lo más general posible para que esa información la podamos bajar a nuestro chatbot y poder tener un conocimiento para quienes van iniciando en esta área de RH y tienen pocas nociones o sobre el proceso de reclutamiento y selección, puedan llevarse un panorama amplio y luego irlo bajando a su realidad. En esta primera clase vamos entonces a definir el proceso y vamos a retomar como se dice, al padre de los recursos humanos, bueno, a un referente significativo en esta área, que la mayoría de las currículas de recursos humanos o relaciones humanas o áreas de psicología organizacional, pues tocan alguno de los contenidos que generó este autor, que es Chavenato, y para eso vamos a tener algunas herramientas tanto en nuestro ebook como algunas que les voy a facilitar como las plantillas. Cabe mencionar que esta clase está basada en este libro que se llama Administración de Recursos Humanos de Hidalberto Chiavenato, que me parece que por ahí pueden encontrar en los recursos y en internet, pero es un libro que vale muchísimo la pena, pero es un libro bastante denso, es un libro grande, de referencia, de consulta, y que nos va a dar un panorama general sobre la administración de recursos humanos, o sea, nos va a poder ayudar a entender cada etapa del proceso, cómo llevarla, indicadores. Hay un montón de información, es un libro muy valioso que yo recomiendo siempre para quienes se van adentrando en el área de RH porque hay muchas cosas que a veces damos por hecho. Y en este libro creo que podemos aprender bastante, yo lo consulto seguido, a pesar de que hay conceptos que ya no se manejan así directamente, el libro nos va a dar un panorama, un terreno firme donde poder construir y actualizar. Es un libro que vale muchísimo la pena. Y de Alberto Chavenato, pues aquí consultamos un poquito en Wikipedia. Tiene varios libros. Yo tengo otro de él de planeación estratégica. Esta es la versión viejita que teníamos de su libro y luego evolucionó a esta nueva portada. Pero la verdad es que son libros que valen mucho la pena. También el de planeación estratégica está padrísimo. Me parece que por ahí tiene algunos otros contenidos ya de actualización, pero les invito a consultarlo y a ver sus libros. Toda la clase de hoy y la siguiente, bueno, toda la clase de este módulo de proceso, de mapeo de RH y las siguientes de este módulo están basadas en los contenidos de Hidalberto, entonces vale la pena referenciar siempre sus contenidos. Para eso vamos a entrar en materia, vamos a ir viendo qué es el proceso, vamos a ir haciendo algunas notas y ya iremos profundizando. Aquí nos dice de Alberto que el proceso de reclutamiento y selección es una de las funciones clave del departamento de RH, ya que permite identificar y contratar al talento adecuado para las necesidades de la organización. Esto luego lo vemos cuando hacemos planeación estratégica de RH sobre el concepto de eh, detección de necesidades y planeación conforme a la demanda del mercado de recursos humanos y del trabajo. Aquí lo que buscamos es identificar las necesidades dentro de la empresa y no solamente ver qué es lo que hoy falta, sino identificar necesidades a futuro, qué es lo que puede faltar en el mediano o largo plazo y tener una proyección de esa demanda. Sobre esa proyección de esa demanda, poder nosotros estructurar un plan de recursos humanos que incluya no solamente reclutamiento y selección, sino la parte de la retención, la capacitación o algunos otras cuestiones como remuneraciones o compensaciones. Sin embargo, en este proceso,
enfocándonos de la planeación estratégica de RH aquí, una vez que nosotros hacemos la detección de las necesidades, toca en el proceso de reclutamiento y selección identificar los puntos importantes sobre cómo atraer y retener al talento adecuado para nuestra empresa, a las personas que atiendan verdaderamente a los objetivos estratégicos de la organización y que puedan suplir esas necesidades con su fuerza de trabajo. Para eso nosotros tenemos muchas posibles estrategias de reclutamiento y selección que podríamos aplicar. eh, Estrategias, herramientas, estructura, que luego se convierten en un proceso específico. Ahí hay una cosa que yo quisiera puntualizar, que no es el tema de hoy, pero que espero que en otros contenidos lo vayamos abordando, que es, yo tendría que elaborar mi proceso de reclutamiento y selección conforme a la posición estratégica en la que se encuentra mi empresa y mi negocio. Desgraciadamente hay empresas que tienen procesos de reclutamiento y selección rígidos y establecidos que indiferentemente de la vacante, la posición del mercado, la demanda, el rango salarial en el que me estoy moviendo, siempre es el mismo proceso. Yo, para fines pedagógicos, voy a intentar hacer el proceso lo más genérico, lo más amplio posible, pero sería un error que si vas empezando, tomes como referencia este proceso y creas que ese es el deber ser. Incluso Chavenato lo plantea en su libro. Él dice, no hay como un proceso de reclutamiento, sino que tú te tienes que adaptar ese proceso a la posición estratégica y a las demandas específicas de ese contexto en el que está la empresa. Entonces, cada uno vamos a tener un proceso de reclutamiento y selección diferente, incluso dentro de mi misma empresa, mm, aplicado a las vacantes o al tipo de vacantes. Seguramente puedo aplicar algunos filtros que son generales para toda la organización de acuerdo a mi política de RH, pero habrá otras cuestiones que voy a tener que adaptar específicamente a la vacante por la remuneración, la competencia que hay afuera en el mercado laboral, la escasez de recurso humano capacitado, los tiempos de entrega, los proyectos. O sea, lo importante es que yo pueda adaptar mi proceso a esas realidades. Y eso es un error general que cometemos. O sea, queremos que siempre hay un proceso estructurado y que ese sea el deber ser. Nosotros deberíamos de poder estar haciendo un análisis del mercado hacia afuera y sobre eso contextualizando nuestro proceso de reclutamiento y nuestros otros procesos también. Pero ahora hablando de reclutamiento y selección, tendríamos que adaptarlo. Chiavenato lo que nos dicen no es tanto tareas, fases específicas de un proceso, sino más bien sistemas. Y eso me agrada bastante porque vamos a hablar de los 4 sistemas que debería de atender nuestro proceso de reclutamiento y selección y sobre esos sistemas construir lo que mejor nos acomode de acuerdo a nuestros contextos. Entonces, para eso les facilité aquí una tablita que vamos a estar analizando, que es la parte de los procesos centrados en los sistemas de información que tendríamos que manejar dentro de nuestro proceso de reclutamiento y selección. O sea, es algo bastante interesante, es una visión por sistemas. Los sistemas serían 4. Hay un sistema de dirección, que es el sistema que nos da claridad sobre los objetivos que se tendrían que cumplir en ese proceso o en esa área, hablando de reclutamiento y selección. El sistema de operación, que es lo que se hace específicamente, o sea, las acciones específicas que se ejecutan relacionados al proceso de reclutamiento y selección. Luego tenemos un sistema de información, que este está basado en la toma de decisiones, o sea, cuáles son los criterios que me van a permitir tomar decisiones en la ejecución que se alineen a la dirección y los objetivos que tenemos en ese momento. Y el sistema de control, que nos va a asegurar que siempre em, la ejecución, las decisiones vayan conforme a los objetivos. Son los sistemas de control los que aseguran la operación, los que aseguran la calidad de la operación en la ejecución de ese proceso. Bueno, sobre eso, hablando específicamente del área de reclutamiento y selección, pues vamos a ir analizando sistema por sistema. Por ejemplo, aquí tenemos en el sistema de dirección, deberíamos de poder tener un plan de reclutamiento y selección que nos dé claridad sobre hacia dónde vamos y qué es lo que necesitamos reclutar o incorporar, ¿verdad? O sea, cuáles son los talentos, las competencias específicas, las necesidades dentro de las sucursales o dentro de la operación de nuestra empresa que tenemos que incorporar.
Para eso, en el sistema de dirección, Chavenato lo traduce directamente en un plan de reclutamiento y selección. Este plan es un componente muy importante dentro de la toma de decisiones a nivel empresa. O sea, nosotros deberíamos de poder alinear este plan de reclutamiento y selección a los objetivos estratégicos de la empresa. Por eso nosotros siempre cuando llegamos a hacer consultoría, evaluamos cuáles son los objetivos de la empresa y dentro de esos objetivos, cómo se está alineando el departamento y el área de RH al cumplimiento de esos objetivos para que el reclutamiento y selección verdaderamente no vaya por un lado cuando la empresa va por otro. Y ese es uno de los problemas que planteábamos al inicio, que muchas veces la, la dirección de la empresa y esos objetivos o esa visión de negocio no se baja a las áreas de operación. Entonces, el plan de reclutamiento y selección principalmente se va a componer de dos puntos principales, que es la detección de necesidades de la empresa, que es un proceso interno hacia adentro de evaluar qué es lo que requiere la empresa, y la evaluación de la disponibilidad de ese talento fuera de la empresa. Entonces, básicamente el plan de recursos humanos gira en torno a esa visión en la que yo recibo los objetivos de la empresa, que si vamos a expandirnos, que si vamos a reducir costos, que si vamos a invertir en innovación y desarrollo, que si vamos a abrir nuevas líneas de producto. Y sobre esos objetivos estratégicos yo evalúo hacia adentro qué necesidad hay de recurso humano o de competencias o en general de capacitación, y yo sobre eso establezco un análisis hacia afuera de ver la disponibilidad que hay en el mercado, tanto del recurso humano como en el mercado del trabajo, para atender la demanda que yo necesito. Y ahí en mi plan de reclutamiento y selección establezco los tiempos, la inversión, el presupuesto, los recursos que voy a necesitar para poder atender la demanda que se está solicitando por los objetivos planteados. Y ahora sí establezco los canales y los medios sobre los que voy a estar reclutando, los tiempos de entrega. Toda esa cuestión ya viene en el plan de cómo voy a reclutar y atender esa demanda de recurso humano. Ese plan luego se baja a una ejecución, que es la ejecución del proceso de integración. En muchas empresas le llaman proceso de reclutamiento y selección, pero ya depende pues sí, de los nombres que manejen en cada organización. Hay veces que todo el proceso de RH lo manejan como en un solo proceso, pero aquí Chevenato nos lo divide. Y esto vale la pena mencionar. Esta tabla que estamos analizando el sistema de dirección, operación, información y control solamente de lo que refiere a reclutamiento y selección. Podríamos analizar, como lo dice Chavenato en sus materiales, el proceso bueno, el sistema de dirección, información, operación y control, pero por ejemplo del área de capacitación, de remuneración, de mejora contable o auditoría del departamento de RH. Pero Chavenato me gusta que tiene esta visión sistémica de cómo gestionar la área de recursos humanos. Entonces, esta misma tabla, pues es un segmento de una tabla mucho más completa que nos da panorama sobre hacia dónde tendríamos que dirigir cada uno de esos procesos. Bajando ya al sistema de operación, pues tenemos un proceso, un objetivo y las actividades específicas involucradas. Este es el área en la que principalmente se centra los reclutadores. O sea, muchos reclutadores o muchos profesionales de RH no tienen claridad, por ejemplo, de un sistema de dirección o de los que vamos a ver más adelante, sino que están 100% centrados en un sistema de operación. O sea, ¿qué quiere decir? Que el profesional de RH se la pasa reclutando, ejecutando el proceso de integración, buscando quiénes trabajarán dentro de la empresa y haciendo la investigación del mercado de RH, reclutando y seleccionando personas. Esto que está aquí es comúnmente el día a día de los profesionales de RH en la mayoría de las empresas. ¿Qué quiere decir? Que incluso fuera de los otros ejes del área de RH, como la remuneración, capacitación, entrenamiento, etc., la mayoría de empresas cuando piensan en RH piensan en este sistema de operación. Pues si se fijan, esta parte de operación de integración, reclutamiento y selección es parte de un ejercicio más amplio, ¿no? Donde tendríamos que evaluar desde un ejercicio de planeación a dónde vamos para poder ejecutar y luego tomar decisiones y asegurar en el área de control que se ejecute correctamente la operación. ¿Qué es el proceso de integración?
aquí vamos a acercar un poquito, dice, es una acción operativa clave en la incorporación de nuevos empleados. Ay, perdón. Involucra la ejecución de actividades como la inducción, la capacitación inicial, asegurando que el empleado se adapte operativamente a su rol y al ambiente laboral. Esta es una discusión larga que luego se tiene en las diferentes áreas de RH. O sea, muchos diferencian el proceso de entrenamiento, inducción, con el de reclutamiento y selección. Chavenato nos dice aquí que el sistema de operación de este eje está centrado no en reclutar y seleccionar, sino en incorporar. O sea, este le llama el proceso de integración porque es donde te aseguras que la persona que entre se adapte a su rol y el ambiente laboral. Y eso es un tema que siempre abordamos en el que les comento que el proceso de reclutamiento y selección no termina sino hasta que la persona esté incorporada en su área trabajando y sabe lo que tiene que hacer. O sea, el proceso de reclutamiento y selección incluye la inducción y el entrenamiento inicial, porque tu trabajo en la administración de talento en este eje, dice Chevenato, es que la persona se incorpore a su rol, o sea, se adapte operativamente. O sea, que las expectativas que tiene el trabajador se alineen con las expectativas que tiene la empresa sobre el resultado de su desempeño. Y esto es una cosa muy importante porque de ahí se desglosa el objetivo. Dice, el sistema de operación se centra en ejecutar las decisiones sobre qué tipo de personas necesita la organización. Esto implica llevar a cabo el proceso de selección, asegurándose de que quienes sean elegidos para trabajar en la empresa cumplen con los requisitos definidos en el plan estratégico. Ojo, no dice cumplan con los requisitos definidos en el manual de organización, que este es otro de los errores más comunes que tenemos a la hora de ejecutar este eje. Queremos que la persona cumpla tal cual con lo que viene en una descripción de puestos que al final siempre va a ser un punto de referencia, de consulta y que va a buscar un trabajador ideal. Siempre que veamos una descripción de puestos, pues va a venir lo mejor de lo mejor, o sea, que sepa, que tenga todos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes para ejecutar el puesto. Pero que la descripción de puestos sea nuestro punto de partida está bien, pero que sea el punto de toma de decisiones, pues eso nos va siempre a dejar un sinsabor y una brecha grande porque va a ser muy difícil que encontremos a alguien que se alinee específicamente a la descripción de puestos. Entonces, el proceso de integración no se centra en el manual de organización o en la estructura definida, porque esa estructura siempre es estática. O sea, tú haces un organigrama y no lo actualizas semana a semana, lo actualizas tal vez una vez al año y eso para bien de muchas empresas. La mayoría no los actualiza ni una vez al año. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro proceso de integración, de incorporación, de toma de decisiones, de identificación de brecha, tiene que estar centrado en el plan estratégico. Y eso nos va a permitir que nosotros tomemos decisiones sobre quién ingresar o no, aunque no cumpla con el 100% del apego a la descripción de puesto, puede que sí cumpla con el 100% de apego al perfil de puestos contextualizado. Y ahí es donde quiero hacer una diferencia entre la descripción de puestos y el perfil. La descripción viene las cuestiones generales, ideales, como planteábamos, de un organigrama, de una organización, de conocimientos, actitudes, valores, destrezas, competencias, nivel o rango de competencias, este, y dentro de todo eso también los procesos que ejecutará, la relación que tiene con otras áreas. Y el perfil de puesto va a ir más centrado a lo que en ese momento requiere el departamento, la empresa, de acuerdo a los objetivos estratégicos o los problemas que hay o las contingencias. El perfil se adapta a la realidad, la descripción se queda en el ideal. Entonces, ser que en mi descripción de puestos, pues yo necesito un contralor que domine presupuestos, finanzas, contabilidad, administración fiscal, etc. Pero a lo mejor en la requisición de puestos, el perfil que me están solicitando, pues a lo mejor dice, mira, aunque no sepa, pues no sé, nada de lo fiscal, pero que sepa de facturación, contabilidad y etc., porque ahorita nos surge eso. Entonces, tú te alejas un poco de la descripción para contextualizarte a la contingencia.
Entonces, el sistema de operación es donde nosotros reclutamos y seleccionamos conforme a la contingencia, de acuerdo al plan estratégico. Nosotros tendríamos que siempre centrarnos en alinear nuestro trabajo a las necesidades de la empresa en ese contexto y momento, no a lo que se escribió tal vez hace 3 años en un manual de organización. Si bien pues son herramientas que nos van a dar un norte, el proceso de ejecución de reclutamiento y selección no está centrado en eso. De ahí las actividades que se desglosan de este objetivo, perdón, las actividades que se desglosan de este objetivo van a ser la investigación del mercado de RH, que esto también me he dado cuenta que son cosas que no necesariamente todos hacemos. O sea, esta parte de investigar el mercado de RH, muchas empresas sí tienen sus tabuladores de sueldos y salarios, o están constantemente haciendo una evaluación hacia afuera sobre en cuánto están el mercado de acuerdo a los puestos que tienen, pero la gran mayoría de las empresas no hacen un análisis de cómo están sus sueldos y salarios en relación al mercado laboral. Entonces, es un tema muy importante y de ahí ya viene el reclutamiento y la selección, que son los conocidos, ¿no? Que donde levanto información, medios para reclutar e incorporar personas y cómo hago un filtro estructurado de acuerdo al puesto o al nivel jerárquico. Aquí, pues vamos a hablar que las actividades son meramente ya ahora sí procesos operativos. Esto ya es ejecutar lo que en el día a día, si yo tengo una persona ejecutando el proceso de integración de la empresa, estas son las tres actividades clave que tendría que estar ejecutando, de las cuales se desglosarán algunas otras actividades secundarias. Em, Estos son los pasos concretos que llevan a cabo la Dirección de Recursos Humanos en su día a día, siguiendo los lineamientos estratégicos. Eso es reiterativo porque en esta parte lo que nosotros tenemos que hacer es investigar, reclutar y seleccionar conforme a los objetivos estratégicos de la empresa. Luego de ahí viene el sistema de información, o sea, ya vimos sistema de dirección, sistema de operación, que es lo que se hace en el día a día, y de ahí bajaríamos al sistema de información. Recordemos que ahorita lo que estamos haciendo es como un repaso general a lo que es reclutamiento y selección, o en este caso el proceso de integración, y cómo luego el chatbot se va a sumar a este proceso para ayudarnos a optimizarlo. De ahí tenemos el sistema de información que para mí, este es uno de los más importantes de los cuatro, ¿verdad? Este, Tú defines un rumbo en el sistema de dirección. Tú dices, yo tengo que lograr ingresar tanto personal en tantos meses, en tanto tiempo, con tanto presupuesto, de tales competencias. Todo eso lo estableces como un ideal, un objetivo a alcanzar en el sistema de dirección, en tu plan de recursos humanos, en tu plan de reclutamiento y selección. Luego en el día a día vas ejecutando, vas analizando el mercado, haciendo estrategias, reclutas, seleccionas, toda esa parte. Pero el sistema de información lo que va a hacer es que nos va a dar información para saber si vamos bien o mal en la ejecución. O sea, el sistema de información tiene que ver con tomar decisiones. O sea, ¿cómo voy a tomar decisiones respecto a las encrucijadas y las contingencias que se me presentan en ese proceso de reclutamiento y selección? Em, Eso se traduce en algo muy concreto. Allá arriba vimos plan en dirección. En sistema de operación vimos procesos y en sistema de información vamos a ver políticas, reglamentos, estándares, cosas que nos permitan tomar decisiones en el día a día. Muchas empresas tampoco cuentan con política de integración o política de reclutamiento y selección, que tiene que darnos un norte general sobre este, cómo tomar decisiones en la ejecución de este proceso. La política nos proporciona un marco claro de comunicación sobre cómo deben de incorporarse los nuevos miembros de la organización. Una política de integración debería de contemplar los canales, el tono sobre el que se van a postular las vacantes, el nivel de acceso de información hacia afuera, hacia los externos a la organización, cuál va a ser el proceso de inducción, quién lo ejecutará, qué pasos tiene que seguir el trabajador administrativamente para ser aprobado. Hay empresas que dicen, oye, pues si no tienes verificación de referencias, no entra.
o si ha trabajado en empresas de este tipo, no entra. O sea, ¿cuáles son los criterios que le van a ayudar a cualquier reclutador que recibe el procedimiento y los objetivos a ejecutar? O sea, cuando él llegue a una encrucijada, la política le va a dar un norte de decir, oye, no, pues en la política viene que estas personas no pueden entrar o pueden entrar siempre y cuando sigan estos pasos, o todo el proceso se debe registrar en este sistema. Esa es la parte de información. Nos da norte sobre qué decisiones tomar ya dentro de la ejecución y aparte genera información necesaria para la toma de decisiones, que lo vamos a ver ahorita en el sistema de control. Aquí nos da criterios sobre, a lo mejor en la política de reclutamiento y selección, pues viene los criterios de los rangos salariales sobre los que nos tenemos que adaptar. Hay criterios aquí relacionados que dice investigación del mercado de recursos humanos, reclutamiento y selección, socialización. Los criterios como la investigación del mercado de RH, estos criterios permiten tomar decisiones informadas sobre cuántas personas contratar, de qué mercado provendrán y cómo integrarlos a la cultura organizacional. Estos criterios vienen definidos obviamente en la política y nos van a dar un norte sobre cómo ejecutar correctamente la incorporación de nuevas personas. Vamos a suponer que un criterio pudiera ser, voy a poner algo un tanto absurdo y lo vamos escalando, por ejemplo, que no entran personas, no absurdo, sino muy básico, pero no entran personas sin cartilla militar, ¿verdad? Que eso es una cuestión de todavía ciertas polémicas acá en México. Requiero que tengan cartilla militar, o sea, tiene todo el perfil, pero no tiene cartilla militar, o no tiene tal o cual documento, ¿verdad? ¿Lo ingreso o no lo ingreso? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago en ese aspecto? Ahí vienen los criterios, o sea, cuándo sí ingresar o cuándo no, o sobre qué condicionales. También sobre cómo hacer una oferta, por ejemplo, si alguien viene con un sueldo comprobable más alto que el que estamos ofreciendo, en la política vienen criterios sobre si se iguala el sueldo, si se le hace un periodo de prueba, sobre cuánto tiempo se puede negociar, porque también necesitamos que el reclutador tenga márgenes de negociación y muchas veces no los tiene. Tanto el reclutador o ya el área específica de RH, muchas veces hay estructuras de sueldos que no están bien evaluadas o no hay un plan de compensación, entonces el de RH no tiene la capacidad de negociar y tú muchas veces necesitas tener la capacidad de negociar porque al final tú estás haciendo dentro de toda una especie de venta a un cliente interno, que es el trabajador. Y a lo mejor el trabajador trae un rango un poco más alto, tú debes de poder tener un criterio para negociar. ¿Cuál es el criterio? Pues debe de venir aquí en la política. Debe de venir o establecido en esta política o en la de compensaciones o en el proceso general de remuneraciones. Sin embargo, muchos de estos criterios no existen. ¿Qué existen? Existen gerentes o reclutadores de muchos años de experiencia que son todólogos y que el criterio o la política es en sí mismo ellos o los dueños de las empresas. Pero necesitamos dar un marco para la toma de decisiones, para que el reclutador pueda moverse. De ahí viene el último sistema, que es el sistema de control. Este sistema de control lo que nos va a ayudar es asegurar que el proceso de integración, como vimos arriba, que es desde la evaluación del mercado de RH hasta la inducción del trabajador, se ejecute siempre o la mayoría de las veces como debe de ser. O sea, esto lo que nos permite es que se alinee, o sea, que siempre lleguemos al mismo lugar. En el punto de control, pues hablamos ya ahora sí de un PNO, un proceso normalizado de operación, en el que ya se establece cuáles van a ser, por ejemplo, lo ponen aquí con otro color, los KPIs, los registros. Aquí vamos a poder evaluar qué es lo que se tiene que hacer siempre. O sea, siempre que yo hago un reclutamiento donde se registra, por ejemplo, algo muy sencillo puede ser que no se ejecute el proceso de reclutamiento y selección si no hay una requisición de puestos autorizada. Entonces el gerente de compras hizo su requisición y el gerente de RH o el contralor o el de nóminas o quien sea ya la autorizó. Ahora sí se puede ejecutar el proceso de reclutamiento y selección. Y todo el proceso que se ejecute se va a registrar en tal o cual sistema. Si es que tienen algún sistema, por ejemplo, yo soy partidario por ejemplo, no sé, alguna lista en SharePoint.
O muchas empresas pues llevarán sus Exceles, pues ahí en el Excel se tiene que registrar quién autorizó, cuánto se autorizó, en qué fecha comenzó el proceso, en qué etapa va el proceso de reclutamiento de esa vacante o de esas vacantes. Y ahí vamos dando un seguimiento al final, cuánto se tardó en contratar o en saldar la vacante, en qué fecha, con qué presupuesto, con qué gasto, pues todo eso nos permite el proceso de registro. También registramos cuántos candidatos perdimos en el proceso, cuántos se postularon, cuántos filtramos, cuántos al final terminaron, si se quedaron opciones vigentes para próximos vacantes de ese mismo puesto. O sea, todo ese registro es el sistema de control, donde controlamos que haya un orden sobre cómo se va a ejecutar el reclutamiento, la selección, si se hizo una integración, si hizo una evaluación técnica, un filtro psicométrico, un examen de salud, ¿cómo se le llama? Un antidoping o algo por el estilo. Aquí en el sistema de control vamos a poder evaluar eh, visualmente qué es lo que pasó con toda esa vacante, o sea, cómo se ejecutó el proceso. Eso obviamente ya en un panorama más amplio, pues nos permite tener los indicadores de nuestra área de recursos humanos. Esto es un panorama muy general sobre los 4 sistemas que deberíamos de contemplar siempre al momento de llevar a cabo el ejercicio de integrar personal dentro de nuestra empresa. Esto obviamente de acuerdo a un experto que es Chevenato, que nos da un panorama muy amplio y nos dice, mira, estos son los 4 sistemas que ya en la práctica se podrían desglosar en muchas actividades específicas. Hay empresas donde yo veo que tienen protocolos, entrevistas semiestructuradas o entrevistas estructuradas, sistemas de evaluación psicométrica, simuladores. O sea, ya habrá un montón de filtros como la entrevista telefónica, la videoentrevista o la gamificación, la entrevista por competencias. O sea, ya ahí dentro de esto, pues ya cada empresa tendrá un mundo. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase sobre cómo mapear nuestro proceso. Como les decía, yo me voy a centrar en un proceso muy genérico, muy amplio, muy básico, si lo podemos ver, para que tú de ahí puedas estructurar de acuerdo a tu realidad. Con eso cerramos. Me gustaría preguntarles si me pueden dejar aquí en algún comentario dentro de la comunidad si les interesaría que profundizáramos, por ejemplo, en cómo hacer una política de integración, que a lo mejor para mí ese es un tema importante, pero a lo mejor no para la comunidad, y eso creo que vale mucho la pena, pero estoy evaluando si avanzar hacia ese contenido o hacia otros, entonces su retroalimentación pues va a ser muy importante. Particularmente creo que puede ser de mucho valor el cómo hacer una política de integración, pero ya ustedes me van guiando. Con eso cerramos esta clase.